Capítulo 2. Los días de mi niñez. Nací el 18 de abril de 1925 en Saint-Jacques, Nueva Brunswick, una pequeña aldea cerca de la frontera de la provincia de Quebec, al este de Canadá. Era el quinto en una familia de 8 hijos. Mis padres eran devotos católicos franceses. En la familia de mi padre, 2 de sus hermanas eran monjas, y su hermano menor era sacerdote y posteriormente llegó a ser monseñor de la Iglesia Católica Romana. Incluso hasta el día de hoy no puedo evitar sentir admiración de cómo mis padres seguían diligentemente las enseñanzas y los requerimientos de su iglesia. Hasta donde tengo uso de razón, en nuestro hogar orábamos diariamente como familia. El momento de la oración vespertina es el mejor que recuerdo. El rosario era la parte más importante del culto, pero también repetíamos la letanía de los santos. Consistía en mencionar los nombres de unos 100 santos o más para pedirles que oren por nosotros. Como niños, nos dolían las rodillas de estar tanto tiempo arrodillados, pero se nos animaba a ofrecerle sufrimiento a Dios, que a su vez Él podría usarlo para aliviar por un rato a alguna pobre alma del tormento de las llamas del purgatorio. Nuestra familia practicaba muchos tipos de humillaciones corporales a fin de obtener el favor de Dios. Cada viernes nos absteníamos de comer carne. El primer viernes de cada mes, si una persona iba a confesarse y recibía la comunión, se aseguraba las indulgencias equivalentes a 5.000 días menos en el purgatorio para un alma en particular. En aquellos días, eso significaba no ingerir alimentos ni agua desde la noche anterior hasta después que uno había recibido la comunión a la mañana siguiente. La Iglesia, dice entre paréntesis, la Iglesia ha cambiado esta norma desde entonces. Era costumbre en determinados momentos del año que los miembros de nuestra familia realizaran una vigilia de toda una noche. Cada uno de nosotros nos turnábamos para arrodillarnos durante 1 hora ante una estatua diciendo el rosario u otras oraciones. La Cuaresma, que precedía la Pascua, también era un tiempo de gran automortificación. Mis padres eran personas que amaban a Dios, y todas las actividades de su vida giraban en torno a Él. Complacer a Dios era su principal objetivo. Cuando tenía 3 años me enfermé gravemente y los médicos perdieron las esperanzas de que me recuperara. De hecho, mi padre hizo arreglos para mi funeral. Entonces mi madre le prometió a Dios que si yo mejoraba, ella haría todo lo posible para que cuando crezca yo sea sacerdote, viviendo para glorificar su nombre y llevar a otros a servirme. Según ella, ocurrió una mejoría inmediata y mi recuperación fue rápida y completa. Llegó el tiempo para prepararme para mi primera comunión. No obstante, cuanto más memorizaba el catecismo, las enseñanzas y los mandamientos de la Iglesia, más difícil se me hacía armonizar sus enseñanzas con lo que conocía del Evangelio de Cristo. El sacerdote leía un capítulo de cualquiera de los 4 evangelios o de una de las epístolas antes de su sermón los domingos, y yo siempre lo disfrutaba tremendamente. Una vez, cuando tenía unos 7 años, regresábamos a casa después de la iglesia un hermoso día de invierno. El sol brillaba con fuerza y unos 20 trineos tirados por caballos se seguían unos a otros. El sonido de todas esas campanas de los trineos nos permitía que hubiese mucha conversación. Todos viajaban en silencio. Entonces yo lo rompí para preguntarle a mi madre por qué Jesús era tan bondadoso con la gente cuando estuvo en la tierra y se puso tan malo cuando se fue al cielo. ¿Por qué preguntas eso?, me dijo. ¿Por qué un Dios bueno quema a la gente en el purgatorio por cientos de años por pequeñas ofensas?, pregunté. Por cierto, no practica lo que enseñó. Tú y papá practican lo que enseñan. ¿Por qué no? Ustedes nos enseñan a perdonarnos nuestras ofensas unos a otros. ¿Dios no debiera perdonar completamente también? Mientras examinaba su rostro, pude ver que el tal razonamiento la confundió. Mi padre trató de ayudarla apelando a autoridades superiores. Verás, hijo, es como dijo tu tío Félix, el sacerdote. Dios odia tanto el pecado que para ayudar a las personas a que se aparten de él tuvo que ligarlo a un gran castigo. Y además, nuestro Santo Padre el Papa conoce otras buenas razones de por qué Dios usa el purgatorio y nosotros no debemos cuestionar la autoridad del Papa. Cuando me enseñaron la doctrina de la transubstanciación, la acepté como cualquier otro niño de mi edad, creyendo que en la Eucaristía el sacerdote convertía el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo.
Pero el domingo de Pascua de 1937, el año en que murió mi madre, escuché algo que me llevó a pensar diferente. El sacerdote leyó uno de los evangelios acerca de la resurrección de Cristo. Lo que me fascinó fue el hecho de que a Jesús se le hizo difícil convencer a sus discípulos de que Él en realidad había resucitado, de que era un ser real de carne y hueso y no un espíritu. Un par de preguntas interesantes me vinieron a la mente. ¿Podría ser que el cielo fuese un lugar real como la tierra, donde las personas de carne y hueso pueden vivir vidas reales y no ser espíritus que flotan sobre las nubes? Pero si Jesús no es espíritu, ¿cómo puede estar en la hostia? Probablemente para algunos sea difícil comprender cómo un niño pequeño pudiese perder su fe en Dios y volverse en contra de la religión como lo hice yo. Quizá pueda explicar lo que ocurrió al relatar varios incidentes. En mi niñez, lo que escuchaba y veía en la vida de los adultos me impresionaba profundamente. Nuestro hogar era un lugar donde moraban la paz y el gozo. Mis padres nos dieron un buen ejemplo de cómo llevarse bien con los demás. Practicaban la bondad y la consideración para con los demás y a la vez esperaban que nosotros nos perdonemos nuestras faltas y seamos buenos. Nuestros padres siempre ayudaban a los pobres y a los necesitados. A mi juicio, yo sentía que Dios al menos debía ser tan bueno y compasivo con los seres humanos como esperaba que lo seamos entre nosotros. Una experiencia particular dejó mi mente muy turbada. En aquellos días las personas no usaban su auto durante los meses de invierno y a veces requería bastante trabajo poner un auto de vuelta en condiciones para usarlo durante el clima más cálido. Mi papá decidió que un mecánico que vivía en Edmundston dedicara un par de días a poner en condiciones su modelo Ford A. Antes de que mi padre fuese a ver al hombre, dijo: "El hombre es protestante, pero es una persona muy buena y un excelente mecánico. Ahora, niños, escuchen. Bien puede ser que mientras recitemos el Ángelus el mediodía antes de comer, él no participe de nuestras devociones. Por favor, no se queden mirándolo y sobre todo no hagan preguntas bochornosas relacionadas con su religión. ¿Entendieron?" Y mientras hablaba me miraba directamente a mí. Al unísono todos respondimos: "Sí, papá". El hombre trabajó en el auto durante 3 días, y a mí me encantaba observarlo. Era todo lo que papá nos había dicho, y más. Un hombre bondadoso y parecía que le gustaba hablarme. Tampoco usaba malas palabras. Mi padre era dueño de 3 granjas, y las administraba, y por supuesto empleaba a unos pocos hombres. Muchas veces lo escuché decir cuando decidía contratar a un nuevo hombre: "Amigo, sé que nos vamos a llevar bien, no soy difícil de complacer, pero quiero que nunca te olvides de algo. Mi esposa y yo no permitimos que las personas que trabajan para nosotros blasfemen a Dios ni a los santos. Tenemos hijos a los que estamos tratando de criar para reverenciar a Dios, así que sé cuidadoso con tus palabras". A pesar de su pedido, ellos se olvidaban mientras trabajaban y maldecían a todos los santos del cielo con insultos. Pero si el mecánico protestante se arañaba los nudillos o se pinchaba el dedo, todo lo que decía era: "¡Ay, cómo duele!". Con respecto al Ángelus, descubrí que el mecánico era más reverente que nosotros. Cuando papá decía "oremos", él inclinaba su rostro para esperar a que terminásemos de orar. Nosotros nunca cerrábamos los ojos y decíamos el Ángelus a toda prisa. Después que el hombre se fue, algo me inquietaba terriblemente y yo no me lo podía sacar de la cabeza. Era una frase que había memorizado del catecismo: "Fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana, no hay salvación". Mi madre percibió que algo me estaba molestando y me preguntó qué me pasaba. "Mamá, ¿a dónde van los protestantes cuando mueren?". "Es una buena pregunta, hijo. ¿Por qué preguntas?". Le repetí lo que había memorizado del catecismo. Ella admitió que no sabía y me sugirió que le preguntésemos a mi tío cuando viniera a visitarnos. Mi pregunta también debe haberle inquietado, porque ese día en la cena le contó a mi padre lo que habíamos estado hablando y le pidió su opinión sobre el tema. Él no tenía mucho para responder, pero comentó que sentía que Dios no dejaría a una buena persona fuera del cielo sin tener en cuenta si era católica o protestante. Probablemente sugirió: cuando el buen protestante muere, los ángeles lo llevan por la puerta de atrás. Los protestantes no tienen la gloria de ser recibidos por San Pedro personalmente, pero no debieran preocuparse mientras puedan entrar. No debieran esperarse tratados como celebridades. Después de todo, sus antepasados cometieron un grave error cuando dejaron la Iglesia Católica y todos sus descendientes pueden esperar sufrir a causa de ello.
Si bien decidí que era muy probable que su razonamiento fuese el correcto, aquellas palabras solemnes seguirán dando vueltas por mi mente. Fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana no hay salvación.